A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Muy buenas para todos, saludamos a nuestra amable audiencia que nos han estado siguiendo en nuestra serie de episodios sobre ruido y los efectos en la salud, especialmente aquellos activistas de España, de Uruguay, Argentina y Colombia que han luchado por esta causa. Para concluir esta primera temporada de entrevistas con expertos, vamos a dedicar nuestros 2 últimos episodios a realizar un compendio integral de las visiones compartidas por nuestros especialistas. El objetivo de la síntesis es entregar a nuestra audiencia una herramienta sólida de conocimiento que permita observar la contaminación acústica no solo como una molestia urbana, sino como un desafío crítico de salud pública que requiere conciencia y que requiere acción inmediata. La exposición prolongada al ruido se ha normalizado en nuestra sociedad, aumentando nuestra vulnerabilidad física. Las investigaciones científicas informan que, aunque puede existir una habituación psicológica, el sistema cardiovascular sigue sufriendo daños. La exposición nocturna, por ejemplo, provoca disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos que se llama el endotelio, y pese a esto existe una preocupante falta de rigor por parte de las autoridades ambientales y judiciales, quienes incurren en interpretaciones selectivas de la normativa. Mientras los medios de comunicación priorizan las muertes violentas, ignoran que las muertes prematuras que se generan como consecuencia de la contaminación acústica superan estas cifras. También es necesario cuestionar un modelo económico que prioriza eventos ruidosos sobre la salud pública, ignorando que los sobrecostos sanitarios hacen que este crecimiento sea a largo plazo insostenible. Nosotros dimos inicio a este primer periodo destacando nuestra participación en Colombia contra el ruido, una iniciativa ciudadana dedicada a sensibilizar a la población, integrar a la academia y consolidar recursos técnicos y científicos de diversas disciplinas para combatir esta creciente problemática de la contaminación acústica en todos nuestros países de América Latina. En nuestro primer episodio contamos con la participación de la doctora María Fernanda Lara, fonoaudióloga y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Lara, a través de su experiencia, con ella exploramos las profundas implicaciones que el ruido ambiental tiene sobre la comunicación humana, especialmente cuando los niveles superan los 55 decibelios, umbral a partir del cual el intercambio verbal comienza a verse seriamente obstruido. Uno de los puntos claves de esta conversación fue el concepto de hipoacusia silenciosa. Es un fenómeno que se caracteriza por la pérdida de sensibilidad para detectar ciertas frecuencias. Muchas de ellas son esenciales para una conversación normal, sin que el individuo lo note de inmediato. Y esta condición se agrava en entornos ruidosos donde la persona afectada pierde la capacidad de filtrar y procesar la información auditiva de manera efectiva. La doctora Lara enfatizó que este impacto es especialmente crítico en etapas tempranas del desarrollo durante el proceso de maduración neuronal, porque la comunicación, la formación de vínculos y el procesamiento de estímulos son pilares fundamentales para un crecimiento neurológico saludable. Cuando un niño o un joven ve comprometida su capacidad de escuchar y prestar atención debido al ruido, se generan consecuencias directas en su desarrollo cognitivo. Finalmente, se abordó la problemática en el ámbito educativo, ya que los niños que asisten a colegios ubicados en zonas con alta contaminación acústica enfrentan barreras muy importantes en su comprensión lectora y capacidad de aprendizaje. La dificultad para procesar el lenguaje en ambientes ruidosos no solo agota sus recursos cognitivos, sino que altera el curso normal de su formación académica y profesional. En nuestro segundo episodio tuvimos el privilegio de entrevistar al Dr. Franklin Escobar Córdoba, psiquiatra y somnólogo, más de ser miembro fundador de la Asociación Colombiana del Sueño. Dr. Escobar nos sumergió en la importancia del sueño como un pilar fundamental en la salud y cómo este se ve sistemáticamente vulnerado por la contaminación acústica. Las cifras nacionales son preocupantes.
se estima que aproximadamente el 60% de la población colombiana padece algún tipo de trastorno del sueño, y esto se aplica prácticamente para todos los países de América Latina. Sin embargo, la situación empeora mucho en áreas expuestas a altos niveles de ruido. El doctor Escobar citó estudios muy importantes que él mismo realizó con la Universidad Nacional y la Secretaría de Salud, realizados en zonas de alto impacto en Bogotá, como por ejemplo en la calle 13 y las áreas circundantes al aeropuerto El Dorado. En estas comunidades la prevalencia de problemas del sueño se dispara, afectando hasta un 70% de los residentes las alteraciones del sueño. Esto demuestra una correlación directa entre la exposición al ruido constante y la calidad del descanso. Un estudio adicional que se realizó entre 2021 y 2022 en Antioquia arrojó otra conclusión muy importante. El ruido de ocio es la segunda queja más frecuente después del tráfico, y el 80.5% de los encuestados reportó una mala calidad de sueño. Los datos sugieren que vivir cerca de zonas recreativas que no respetan la normativa ambiental y sanitaria incrementa exponencialmente el riesgo de sufrir alteraciones del sueño, superando con creces la media nacional del 60%. El doctor Escobar también explicó las implicaciones fisiológicas de estas interrupciones, ya que el ruido impide alcanzar las etapas más profundas del descanso, resultando en un sueño superficial y fragmentado. Entre los aspectos más perjudiciales mencionó la reducción de la fase REM, en inglés Rapid Eye Movement, movimientos oculares rápidos. Es una etapa crucial para los procesos de consolidación de la memoria y el aprendizaje, y la incapacidad de tener estas fases vitales afecta directamente la calidad de vida y el funcionamiento cognitivo diario de las personas expuestas. También habló sobre las dificultades de alcanzar las etapas más profundas del sueño y el sueño recuperador, el sueño profundo. Finalmente, el doctor Escobar alcanzó a poner sobre la mesa un debate actual y urgente en la Universidad Nacional de Colombia, la reciente instalación de una zona de eventos recreativos a pocos metros del hospital universitario, que ha generado quejas por parte de los pacientes. Y esta situación empezó a abrir la puerta a la necesidad imperante de iniciar estudios que midan el impacto de esta contaminación acústica en la recuperación y el bienestar de los pacientes hospitalizados. Luego, en nuestra tercera entrevista de la serie, hablamos sobre la mecánica del sonido y el impacto sistémico del ruido desde una perspectiva médica. Tuvimos la presencia del doctor Augusto Peñaranda, eminente otorrinolaringólogo, profesor de la Universidad de los Andes y pionero en el campo de los implantes cocleares. En su intervención prácticamente nos ofreció una cátedra profunda sobre la física del sonido, la fragilidad del sistema auditivo y las graves consecuencias del ruido para la salud integral. Y hablamos sobre la trampa de la escala logarítmica. Uno de los puntos más importantes que comentó el doctor Peñaranda fue la explicación de los decibelios. Tratarse de una escala logarítmica, la energía acústica no aumenta de forma lineal. Un incremento de pocos decibeles cuando ya se está en niveles altos, como pasar de 80 a 85 decibeles, representa un aumento masivo de energía mecánica que impacta el oído. Por esta razón es que a partir de los 85 decibeles, cada decibel adicional es exponencialmente más peligroso. Estudios en Colombia indican una tendencia preocupante. Es que la audición de la población se deteriora aproximadamente un 1% anual por cada decibel de incremento en entornos de alta presión sonora. Sobre el piano de nuestro oído interno, la famosa cóclea, y para explicar cómo percibimos el mundo sonoro, el doctor Peñaranda utilizó una analogía que llama mucho la atención, que el órgano de Corti es como un piano. El sonido es energía mecánica que hace vibrar la membrana timpánica y llega al oído interno, donde las células ciliadas actúan como las teclas de ese piano. Cada celulita está afinada para una frecuencia específica, y cuando estas células se dañan, es como si una tecla del piano dejara de sonar para siempre. Estas teclas se enrollan en la cóclea para optimizar el espacio, formando un caracol y transmitiendo la información a través del nervio auditivo hacia el cerebro. Luego en la entrevista profundizó en el viaje del sonido más allá de la audición, porque una vez que la señal llega a la corteza auditiva, la información se propaga
hacia la corteza prefrontal, donde el sonido adquiere un significado cognitivo a nivel intelectual, y hacia el sistema límbico en zonas como la amígdala y la corteza del cíngulo y el núcleo accumbens, donde se le asigna una carga emocional o un valor positivo o negativo. Cuando el ruido, explicó el doctor Peñaranda, es percibido como una agresión persistente, se activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, disparando los niveles de cortisol y generando estrés oxidativo. El doctor Peñaranda fue muy enfático. El ruido no solo nos deja sordos, el estrés biológico que produce deriva en hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos crónicos. Habló también sobre recomendaciones para una generación en riesgo, de la generación joven, ya que el panorama actual es preocupante. En Colombia, la prevalencia de hipoacusia, pérdida auditiva, alcanza el 11%. Gran parte de los afectados ni siquiera acude a un profesional para un diagnóstico temprano. Ante la exposición en bares, discotecas y conciertos, donde los niveles superan los 100 o 120 decibeles, niveles prácticamente industriales, el doctor emitió unas recomendaciones muy importantes. El uso de protectores auditivos esenciales en entornos de ocio ruidoso. La regla de los 15 minutos, según la Organización Mundial de la Salud, de sonidos que superan los 100 decibeles, la exposición no debe exceder los 15 minutos para evitar daños irreversibles. La moderación en los jóvenes, ya que el uso prolongado de audífonos a volúmenes altos está acelerando el envejecimiento auditivo de la población joven. En el avance de nuestra serie, dedicamos 2 episodios fundamentales enfatizando el ruido como agente de daño sistémico, hablando de biomarcadores y riesgo cardiovascular, y empezamos a profundizar en la dimensión epidemiológica y clínica de la contaminación acústica. En esa ocasión contamos con la experiencia del doctor Hugo Alberto Fajardo, médico internista, epidemiólogo, docente de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Hablamos de el ruido como un enemigo que es acumulativo y aditivo. El doctor Fajardo introdujo una analogía. El ruido opera de manera similar a la radiación. En realidad no genera un daño inmediato perceptible, sino que actúa como un agente de daño que se va acumulando progresivamente. Es decir, que cada exposición prolongada suma microlesiones en el organismo que con el tiempo cristalizan en patologías clínicas evidentes. Más preocupante aún es su efecto aditivo. Lo mencionó el doctor Hugo Alberto Fajardo, el ruido no actúa en el vacío. Realmente se potencia al combinarse con otros factores de riesgo cardiovascular, como la contaminación por material particulado, el tabaquismo, la diabetes y la hipertensión arterial. Y los cambios en el estilo de vida. Habló también sobre el exposoma, que es todo ese conjunto de cambios que han sucedido últimamente a nivel medioambiental y que incluye también cambios en el estilo de vida y que generan cambios incluso epigenéticos en el material genético, generando consecuencias importantes en la salud. Esta sinergia, explicaba el doctor Fajardo, de ruido más contaminación del aire y otra serie de factores generadores de riesgo coronario, elevan mucho la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria, convirtiéndose el ruido en un catalizador de eventos catastróficos para el corazón. Por eso es que podemos decir que zonas como la Unión Europea, por medio de la Agencia Ambiental Europea, se indica que el ruido incrementa el número de muertes prematuras al año, estimándose un aumento de las muertes prematuras anuales de 10 a 12.000. Hablamos sobre la ciencia del daño, el endotelio, los biomarcadores. Nuestras conversaciones muy técnicas exploramos como ruidos que alteran la química vital del cuerpo. Hablamos de unos estudios en la Universidad de Mainz que
viene realizando el doctor Thomas Münsel, cardiólogo y director del Departamento de Cardiología de la Universidad de Mainz. El doctor Fajardo explicó que la exposición al ruido, especialmente el nocturno, reduce la producción de óxido nítrico, una molécula que produce el mismo endotelio y que es responsable de la vasodilatación. Entonces, este proceso es como una cadena destructiva. El ruido dispara por medio de mecanismos hormonales, mecanismos neuroendocrinos, el estrés oxidativo y activa el sistema inmunológico. Las especies reactivas de oxígeno que se generan en esta respuesta reaccionan con el óxido nítrico para formar radicales de peroxinitrito. Y este compuesto, el peroxinitrito, produce nitración de la tirosina, que es un aminoácido, y que se encuentra presente en proteínas que están alrededor del endotelio vascular y en el tejido nervioso. El endotelio vascular, como ya se había mencionado, es la capa interna de nuestras arterias. Para medir este daño de forma precoz, antes de que aparezca la hipertensión arterial, antes de que aparezca la enfermedad cardiovascular, la ciencia médica utiliza este marcador, el flujo mediado por la dilatación. Es un marcador que se puede medir cuando se aplica compresión sobre un vaso sanguíneo como la arteria braquial, se mide el diámetro y se compara con el aumento del diámetro cuando se libera la presión. Si una persona el día anterior ha sido expuesta a ruido, al día siguiente no puede producir suficiente óxido nítrico y el flujo durante la fase de dilatación, cuando se libera la compresión, es menor cuando hay menos producción de óxido nítrico. Como el óxido nítrico es una función del endotelio, se puede concluir que ya hay una disfunción endotelial. También se hablaron sobre biomarcadores emergentes en sangre que se han venido utilizando últimamente como marcadores de daño o enfermedad cardiovascular que se pueden medir en la sangre antes de que aparezcan los síntomas. Hablamos de los propéptidos natriuréticos, el péptido natriurético cerebral y el péptido atrial, propéptido atrial natriurético de la región media, que tienen un gran tamaño molecular, no se eliminan fácilmente en el organismo y debido a estos tienen una vida media larga. Estos péptidos funcionan como una señal de alerta temprana ante una posible fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca mucho antes que los síntomas sean irreversibles. Como se ha demostrado en algunos estudios que se han hecho en Gutenberg, en el cual se ha encontrado que hay una correlación entre el aumento en el malestar por ruido y el riesgo de desarrollar o la prevalencia de fibrilación auricular. También comentamos acerca de unos indicadores fisiológicos que son clave para tener en cuenta en estudios en Colombia y posiblemente en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Hablamos sobre el cortisol salival, que refleja la respuesta del sistema endocrino al estrés crónico por ruido, y aparte del flujo mediado por la dilatación, los propéptidos natriuréticos. Que el Hospital Universitario prácticamente se ha convertido como una especie de laboratorio de urgencia por situaciones que se han visto puestos de una manera forzada debido a la existencia de una serie de eventos donde se llevan a cabo conciertos y eventos masivos frente a estos hospitales, cosa que rompe por completo con toda la normativa ambiental y sanitaria. Y se abordó la problemática actual de estos eventos, precisamente en el Parque Simón Bolívar y en las zonas aledañas al Hospital Universitario. Y se empezó a señalar la urgencia de realizar estudios clínicos en este entorno. La propuesta metodológica del doctor Fajardo en este momento fue correlacionar el historial de exposición al ruido de los pacientes con su evolución intrahospitalaria
que es porque particularmente crítico observar los eventos coronarios que ocurren en las primeras horas de la mañana, momento en que los niveles de cortisol son naturalmente más altos y el corazón es más vulnerable, tras una noche de descanso interrumpido por el ruido. En nuestro séptimo episodio tuvimos el honor de conversar con la doctora María Ángeles Bonmatí. La doctora María Ángeles es una destacada experta en cronobiología e investigadora principal del Departamento Biosanitario de la Universidad de Murcia. Y con mucha claridad, la doctora profundizó en cómo el ruido actúa como un disruptor sistémico que fractura los ritmos biológicos que son esenciales para la vida. Hablamos sobre la reparación celular, la escalera del sueño. Para explicar la arquitectura del descanso, la doctora María Ángeles Bonmatí utilizó una metáfora de una escalera descendente, y es que al dormir bajamos hacia etapas cada vez más profundas en ciclos que deben repetirse de manera rítmica. El ruido ambiental actúa como un obstáculo que nos impide alcanzar los peldaños más bajos de esa escalera, es decir, el sueño profundo. Y esta fase es crítica porque en ella el cuerpo realiza tareas de mantenimiento que son muy importantes y vitales para la salud, como por ejemplo la limpieza de neurotoxinas, es decir, el cerebro elimina desechos metabólicos acumulados durante el día, la consolidación de la memoria, se fortalecen los procesos de aprendizaje y plasticidad neuronal, reparación de tejidos y respuesta inmune, procesos que se ven truncados y obstruidos cuando el ruido fragmenta el sueño, dejando al organismo vulnerable. Y vimos el mito de la recuperación del sueño. Uno de los puntos importantes de esta entrevista fue la advertencia sobre la irreversibilidad del sueño perdido. Como seres diurnos que somos, animales diurnos, nuestra biología está sincronizada con la luz y la oscuridad. La producción de melatonina solamente ocurre en condiciones óptimas de oscuridad y del entorno. El ruido súbito no solo lo despierta, sino que corta procesos hormonales que, al alterarse crónicamente, abren la puerta a enfermedades metabólicas como el sobrepeso, la dislipidemia y la diabetes. Pero más allá de lo físico, hablamos también de la cohesión social y la salud mental. Doctora Bonmatí se explicó que la contaminación acústica también erosiona el tejido social. La dificultad para comunicarse en entornos ruidosos genera aislamiento, altera el estado anímico y se favorecen cuadros de depresión y deterioro cognitivo, vinculándose incluso con un mayor riesgo de desarrollar demencia a largo plazo. También se comentó la problemática que están enfrentando los dos hospitales de referencia en este momento, un principio de precaución, porque finalmente la doctora María Ángeles Bonmatí, tras narrarle la situación que están experimentando en este momento los hospitales, expresó una preocupación profunda por la realización de eventos masivos frente a dos hospitales de referencia en Bogotá. Desde la perspectiva de la cronobiología, someter a pacientes en estado de vulnerabilidad a agresiones acústicas es inadmisible, ya que el ruido prolonga las estancias hospitalarias y sabotea los mecanismos naturales de reparación y curación del organismo. Su mensaje fue un llamado urgente a las autoridades para aplicar el principio de precaución, recordándonos que la salud es un derecho fundamental y no negociable, como lo formulan de manera muy clara los juristas contra el ruido y especialmente su presidenta, Xiomara García Vieira. Con estas importantes reflexiones cerramos nuestro episodio número 17. Extendemos un agradecimiento profundo a todos los especialistas que a lo largo de este periodo nos han brindado su conocimiento y rigor científico para dar voz a esta problemática invisible. La próxima semana continuaremos con la síntesis final de esta primera temporada, destacando a los investigadores más comprometidos en la lucha contra la contaminación ambiental, y además daremos un adelanto exclusivo de nuestra segunda temporada, donde seguiremos explorando soluciones y nuevas perspectivas para recuperar nuestro derecho al silencio.
Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima emisión. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.